yo te etiqueté, vas a estar en el tuyo también. Pero voy a quedar acá, es que si no, mucho relajo. Lo único es que salga la etiqueta, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal están? Buenas noches a todos. Estamos acá con un nuevo episodio que les venía contando hace unos días, un episodio muy interesante que me parece que es muy importante poderlo analizar, poderlo platicar y poder entender muchas cosas. ¿Y quién mejor que nos pueda apoyar y ayudar e incluso darnos herramientas para este tema que vamos a tratar? El tema está titulado ¿Por qué odiamos? Y el día de hoy, como ven, nos acompaña nuestra queridísima amiga, la doctora Stephanie Guilá, psicóloga clínica y directora de Boston Clinical Guatemala. ¿Cómo estás? Hola, Lunita, muchísimas gracias por permitirme estar acá y hablar de un tema tan interesante como es el odio. Es un tema muy interesante. Es difícil de hablar, incluso las personas que estamos en contacto con el tema de las emociones, eh, son temas complicados, son controversiales, pero aquí estamos, al pie del cañón. Tan linda como siempre, yo te agradezco mucho el que te hayas tomado el tiempo de poder platicar ese tema el día de hoy, porque sé que te mantienes sumamente ocupada, pero considero que es, como decía en un principio, muy importante, porque bien decías tú, que es un tema que muy pocas veces se toca, muchas personas lo viven mucho, y del día de hoy lo que quiero es que ahondemos en todo este tema, en poder platicar y comenzar con que tú nos expliques qué es el odio. Bueno, el odio es una emoción primaria. Generalmente está asociada con el amor. Y ahí es donde viene el tema tan controversial, ¿verdad? Porque vamos a partir del dicho tan popular y conocido que el que habla de la pera, comerse la quiere. Y eso es ciertísimo. Nadie puede odiar a algo que no haya amado anteriormente. O puede ser que sea el odio un reflejo de algo que yo profundamente deseo. Entonces, Okay. el tema es que el odio para muchos investigadores del comportamiento humano, el odio muchas veces es más fuerte que el amor. Es una de las emociones primarias más fuertes que el amor, y su máxima expresión es la venganza. Wow, Increíble. imagínate, Es la imagínate. venganza. Y las personas, por supuesto, que como estamos en un proceso donde nos van enseñando que odiar no es bueno, que es un sentimiento negativo, que tenemos que ser bondadosos, que tenemos que ser nobles, pues cuesta a veces identificar que en un momento dado se pueda llegar a sentir una emoción así. Pero cuando hay un sentimiento de venganza, generalmente su raíz va a ser el odio. Y debajo del odio va a estar el amor. Digamos que lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Sí, pues, ¿Verdad? qué Porque interesante. Es bien interesante, ¿verdad? Porque mucha gente, ya ves que hasta es muy popular el dicho de entre el amor y el odio hay un paso, ¿verdad? Y tú lo estás confirmando con esto que dices, y me parece muy, muy interesante cómo se desarrolla. Es decir,
imagínate, con la venganza, pero esto tiene una raíz de trasfondo, cómo se llega a ese paso. Todos los seres humanos tenemos esa emoción, algunos la desarrollan más que otros. Todos podemos llegar a tener la capacidad de odiar. Sin embargo, no todas las personas odian, ¿verdad? Claro. Generalmente cuando una persona ha sido una persona que ha sido extremadamente complaciente y ha estado en un vínculo donde ha habido cierto grado de sometimiento, de complacencia, llegar hasta el punto de un grado de humillación, puede en un momento dado ese sometimiento convertirse en la cara opuesta del amor, que es el odio. Y entonces ahí viene ya todo lo que es la maldad, la agresividad, el convertir también el proceso de, que eso vamos a hablar un poquito más adelante, el odio convertirlo en heroísmo y transformarlo. Pero digamos que básicamente es, yo tengo una sensación, yo tengo un sentimiento de amor, en un momento dado empiezo a sentir una herida de injusticia, una herida de humillación, y poco a poco voy transformando ese amor en odio, que su expresión para siendo el tema La de la vida, venganza. va a ser la, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es que las personas podamos procesar estos duelos, ¿verdad? Digamos, si una persona ha sido una persona que ha sido demasiado complaciente y no puso límites en su momento, el asumir la responsabilidad, bueno, probablemente yo también participé en que esta persona llegara al punto donde llegó y no tengo por qué estar volcándome ahora en odio y en ira en contra de esta persona. Entonces, pero todo, como todo proceso psicológico, el arte está en no lo que me pasa, no, lo importante no es lo que me pasa, sino cómo yo logro procesar, Reacciono, lo claro. convierto, lo convierto en una emoción positiva y en una acción más de coraje, valentía y heroísmo, más no una expresión de odio. Claro, y no llegar a la venganza, porque realmente hay tantas personas que se destruyen a raíz de eso, familias, parejas, hemos escuchado, y más tú que yo, pero parejas, familias, hermanos, que por alguna circunstancia como la que tú mencionas, llegan a ese punto, ¿verdad? Llegan al punto de dejar de ver a esa persona con los ojos con los que se veían anteriormente, y eso a raíz de algún acontecimiento que se desarrolló, y fue por eso que esta persona lo cambió toda la forma en la que lo veía o sentía hacia esa persona, y lo convirtió entonces en el sentimiento del odio. Es que si nosotros vamos asumiendo roles más de ser hacernos responsables de nuestras propias emociones y de las cosas que nos pasan, y si nos damos cuenta que somos 100% responsables de cada acto que pasa en nuestra vida y que son un reflejo de todo lo que, de nuestro mundo interno, entonces ya dejo yo de tener ese rol de víctima, porque es que generalmente la víctima se va a convertir en villano. Generalmente son dinámicas que se dan muy frecuentemente. Digamos, vamos a hablar del triángulo o la tríada del villano, la víctima y el victorioso, ¿verdad? Entonces, generalmente las personas se van movilizando entre villano y víctima, pero realmente cualquiera de esos dos roles son roles que son nocivos para la vida. Lo mejor, o sea, lo óptimo es siempre asumir un rol de victoria y transformar toda experiencia en una experiencia positiva. Claro, no es fácil, es un proceso psicológico que representa un gran esfuerzo psíquico y emocional. Sin embargo, es la mejor postura que uno puede tomar ante la vida. Ahora, han Claro. atrocidades que se han hecho por odio. Han habido atrocidades, por ejemplo, vamos a hablar de un Hitler, vamos a hablar de Stalin, vamos a hablar de todas estas figuras que han sido la viva representación de la maldad.
y cómo esto ha impactado generación tras generación y cuál es la base de estos hombres. Generalmente, por ejemplo, en el caso de Hitler, se logró identificar que, por ejemplo, él tenía un vínculo tan patológico con su madre y que a la hora de él vincularse y ser tan vulnerable, porque digamos el bebé va a ser un ente completamente vulnerable y está sujeto a la madre. Cuando la madre no le presta la atención, los cuidados y deja y posterga y va postergando esta necesidad de cubrir sus necesidades primarias, ese bebé va a ser un bebé que en un momento dado va a poder llegar a desarrollar una ambición y un hambre de poder tremenda. Y por eso es que vienen estas personalidades tan aberrantes, ¿verdad? Porque realmente son personalidades que han marcado la humanidad y que hoy en día podemos tenerlas como un ejemplo de lo que es un comportamiento completamente patológico, ¿verdad? Entonces, esta hambre de poder que se torna en maldad, generalmente yo fui una persona que fue sometida, fui tan vulnerable y fui tan violentado que voy a ir transformando esa experiencia de dolor en herir a otras personas, porque entonces ahora yo estoy en una posición de poder. Es exactamente, digamos, ahorita lo estamos graficando con un... Claro, o sea que estas personas... Sí, sí, di. No, dime, no, te decía que estas personas normalmente lo que menos tienen es empatía. O sea, desarrollan cero empatía hacia, porque como es tanta el hambre de poder, que arrasan con lo que esté en su camino. O sea, no hay ninguna empatía hacia otro ser similar a él. Son medidas compensatorias de personas que no lograron procesar el dolor. O sea, el dolor de haber sido violentados en un momento dado que fueron tan vulnerables y entonces van compensándolo con el excesivo uso del poder, llevándolo al extremo de la maldad. O sea, generalmente yo voy a tratar a las personas como me trato a mí mismo. ¿Sí? Entonces, digamos, una persona que es muy crítica, o sea, que critica mucho, generalmente va a ser una persona muy crítica consigo mismo. Una persona que es cruel con otras personas, pues generalmente va a ser cruel consigo mismo. El benevolente es benévolo consigo mismo. Y sucesivamente, casi todas las relaciones van a ser un reflejo de cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos. O puede ser también un espejo de todo lo que nosotros no nos damos. ¿Sí? Entonces es sumamente interesante todo el tema del comportamiento humano y definitivamente el tema del odio es ambiguo porque generalmente se odia a lo que se ama. Imagínate. Entonces la gente dice, pero ¿cómo va a creer, doctora, que yo voy a amar? Es que si una persona, tú ya no amas a una persona, tú no la vas a odiar. No hay odio. ¿Qué ibas a decir tú? Fíjate que, que está un poco, que está un poco la tecnología siempre en estos live a veces tiende a fallar. No, yo te decía que es el hecho de, como mencionabas tú, a estas personas que por supuesto que es a una magnitud mucho más grande, aunque empezaron por algún punto, es decir, como un ser humano normal o normal te hablo, para llegar a esos puntos de ya un genocidio, todo lo que comentabas, tuvieron que haber empezado como que hay ciertos pasos que te llevan a eso. Tú misma dijiste que todos los seres humanos podemos y tenemos la capacidad de odiar. Sin embargo, no todo mundo lo desarrolla, no todo mundo, porque tiene mucho que ver el entorno en el que tú te desarrollas en tu niñez, como lo mencionabas también, el entorno, lo que te sucede, porque yo, como te decía, he conocido muchísima gente que su vida transcurre en esa sintonía, en ese círculo de odio, entonces dejas de disfrutar lo que realmente vale la pena, que es la vida misma. Sí, lo que pasa es que, mira, por una parte es el proceso de socialización, un proceso también el sistema de valores que un ser humano puede en un momento dado tener, eh,
cómo se le enseña a una persona a reprimir estas emociones negativas y a sublimarlas a través de la espiritualidad, a través de la religión. Porque, por ejemplo, una persona que fue violada, por ejemplo, como una persona que fue violada va a aprender a perdonar a su violador y a no odiar. Eso es un proceso complejo. No es lo mismo que haya Totalmente. hablado mal de mí y que haya dicho, ay, me sacó la lengua, ¿verdad? Y me cae mal esa persona y la odio, versus una persona que ya vivió una situación extrema donde fue violentada o fue violada, ¿verdad? Entonces, eso requiere de un gran esfuerzo y es una decisión, como todo en esta vida, es una decisión compleja de decir, bueno, yo no me voy a tomar el veneno esperando que esta otra persona se muera, Claro, ¿verdad? Porque totalmente. eso muchas veces pasa, que a veces el odio no necesariamente es yo me voy a vengar de esta persona, sino que yo me pongo de rehén para vengarme. Por ejemplo, tú tienes un papá, una mamá, que fue un padre que abandonó el hogar. Entonces yo inconscientemente tomo la decisión de meterme a una vida de drogas y de alcoholismo para vengarme de mi padre, para que él pague ese abandono del que yo fui Víctima. víctima. Sin Ujú. embargo, estoy tomándome yo el veneno esperando que mi padre se muera. Entonces, tenemos que hacer como más consciente las decisiones que estamos tomando a nivel inconsciente para que esto no nos volvamos nosotros víctimas de estas emociones que realmente lo que hacen es destruirnos a nosotros mismos, porque la otra persona Total. está feliz y encantada y yo tal vez puedo estar en odio y estar Claro, destruyendo. sufriendo. Ujú. Entonces, todo depende de cómo yo voy procesando la experiencia de vida a partir de las decisiones y qué tan buena introspección tengo para poder afrontar lo que me puede estar sucediendo. Totalmente. Y es tan interesante porque fíjate que vemos que las personas, por ejemplo, actúan de esa forma, actúan, como decís tú, se utilizan ellas mismas para pensando que están ocasionándole un daño a la otra persona, ¿verdad? O casos como en familias, por ejemplo, cuando hay alguna separación o algún divorcio, la tendencia de que la mujer, no en todos los casos, pero que la tendencia de que la mujer utiliza o a cualquiera de las dos partes utilizan a los hijos como un escudo, porque piensan que de esta forma se están haciéndole daño a la pareja, cuando en realidad el daño se lo están haciendo no solo ellos, sino a los hijos en sí, que no tienen nada que ver en ese pleito, ¿no? Sí, el padre que usa a los hijos como un medio de venganza es un boomerang que se está lanzando en su contra. Tarde o Ujú. temprano, el hijo, cuando recibe extremas críticas de los padres, de algún miembro de los papás, de la familia, lo que va haciendo es, bueno, o sea, yo amo a mi padre, yo soy el 50% de mi padre, 50% de mi madre, y Claro. tú buscando una parte de mí. Entonces, tarde o temprano, eso es un boomerang que esa madre va a lanzarse en su contra, ¿verdad? Y no lo entienden así. Sí, digamos, pero lo que es importantísimo aquí es poder ir dimensionando los grados de dolor que un ser humano puede ir experimentando, ¿verdad? Porque Ujú. está el tema del divorcio, pero hay cosas que verdaderamente sí son muy, muy, muy dolorosas, ¿verdad? Hay personas que viven cosas terribles y que no solamente fueron víctimas en un momento dado de lo que vivieron, sino que adicionalmente a eso el decidir no perdonar hace que esto sea como una condena perpetua. O sea, todo Mm. el tiempo están pensando exactamente En lo en este mismo. momento donde fueron violentados. Entonces, se revictimizan. Es un proceso de revictimización. Mira, Nani, esto puede ser patológico, o sea, volverse ya una patología que la gente puede ir a terapia para tratar, como decís tú, de invertir o de encontrarle el lado positivo, pero puede volverse una patología, es decir, una persona puede ser, o sea, me pasó esto y vuelvo a recaer como un adicto, vuelvo a recaer otra vez en esto, pero con otra persona. Logra avanzar y le vuelve a pasar otra situación y vuelve a actuar de la misma forma. ¿Eso puede ser recurrente en alguien?
Sí, sí, generalmente los patrones en la dinámica de las relaciones generalmente se repiten. O sea, si digamos que yo tengo cierto patrón, por ejemplo, de que mi pareja o mis parejas me han sido infiel, generalmente voy a tener, eso va a ser como un patrón recurrente. Si he tenido parejas alcohólicas, generalmente van a ser patrones que se van a repetir. Y si yo soy una persona que tiende a caer en temas de odio y de rencor, va a ser prueba tras prueba hasta que logramos como superar esta prueba, pasamos como al siguiente nivel. Pareciera como que la experiencia humana te va llevando constantemente a retroceder en el tiempo y te lleva a sanar las heridas de tu primera infancia, que es de 0 a 6 Wow, años. Es tan importante esa edad porque es ahí justamente donde se instaura y se pone como el chip de todo lo claro. que tú ir posteriormente y definitivamente pues el dolor es parte de la condición humana. Sin embargo, cómo vamos a experimentar el dolor va a ser realmente una obra de arte el poder transformar este dolor en una experiencia de amor y no de odio. Ahora, el tema aquí también es que el odio puede ser transgeneracional. Así como uno Imagina. ve que hay familias o tribus de familias que son extremadamente amorosas y espirituales y van heredando generación tras generación esa fe, ese amor, ese don de servicio y esa nobleza y esa bondad, también vamos a ver que hay familias que tienden a tener como muy arraigado el rencor, la venganza, el odio, la ira, o sea, todas esas emociones que son tan destructivas y que al final hasta que viene un miembro de la familia que toma la decisión y dice, no, yo voy a cortar completamente con todo esto, entonces ahí es donde ya empieza, que es el familiar que genera el cambio, ¿verdad? Para las siguientes generaciones, pero sí es un comportamiento que puede llegar a ser una patología. Hay gente que puede experimentar el odio y la maldad en su máxima expresión y es lamentable, pero así es. Y mira, y todas las personas que pasan por esto, increíblemente su expresión corporal y facial es tan notoria. Aunque no Sí, sea contigo, aunque no sea con alguien específico, pero estas personas se desgastan. Me imagino que incluso, no solo emocionalmente, que es lógico, sino también es un desgaste físico, es un desgaste mental y es un desgaste que se ve reflejado en la persona misma, ¿verdad? Porque hay personas que tú las ves y decís, ay, o sea, se les nota en la cara que tienen, que viven su vida de esa forma. Imagínate qué interesante lo que tú decís, que puede esto ser transgeneracional. O sea que yo soy una persona que odio y yo se lo puedo transmitir a mis hijos y por consiguiente va en ese círculo. Entonces, por eso es tan importante que queríamos tocar este tema contigo porque eh, hay personas que me imagino que han de pensar, no, pues yo no, a mí me da igual, pero eso ya internamente lo manifiestan de otra forma. Es decir, que pueden creer que no están odiando, pero sus actitudes demuestran todo lo contrario. sí, es que es muy difícil que una persona reconozca en un momento dado que puede llegar a sentir odio. Es como, Ujú, por ejemplo, cuando una persona reconoce que tiene envidia. Y realmente la envidia es un exceso de admiración que te da enojo. O sea, tú ujú. tenés envidia hacia alguien que admiras, porque tú quieres tener algo que esa persona tiene, O te ¿verdad? molesta porque lo tiene y tú Ajá, pero no. porque Ujú, tú lo admiras, porque tú lo ujú. quisieras. Sí, ¿sí? Sí, Entonces, claro. estas son emociones que son importantes identificarlas. Por ejemplo, si yo logro identificar en mí mismo que en un momento dado quise vengarme de alguien, por ejemplo, la frase célebre de Arjona de mi soledad es tu venganza, esa frase a mí me encanta porque eso es una de las principales formas en las que las personas suelen vengarse, ¿verdad? Es a través de la soledad. Entonces, Ujú, estuve contigo, te di lo mejor de mí y bueno, ahora vas a ver lo que es tu vida sin mí y esa va a ser mi venganza. Y, claro. y,
y realmente ese elemento de tu soledad va a ser mi venganza, tiene un componente de odio detrás. Claro, el reconocerlo no es tan fácil decir, bueno, sí, en un momento dado puedo llegar yo a ser una persona que se venga y qué feo, ¿verdad? Porque realmente uno está programado para la bondad, no para la maldad y Claro. estos son feos de reconocerlos. Sin embargo, cuando ya tú los logras identificar, digamos, aunque tú los logres sublimar en un momento dado, que la sublimación, para quien no sabe, es un mecanismo de defensa que permite que yo pueda procesar una emoción negativa, yo la sublimo y le doy un significado. Por ejemplo, voy a hablar de la sublimación porque eso es importante. Dale, dale. Sí, para estamos acá para que nos des todas las herramientas. Hay varios mecanismos de defensa que las personas tenemos para poder procesar ciertas emociones o ciertos acontecimientos que generan emociones no tan positivas. Entonces, por ejemplo, si a mí se me muere alguien que yo amo profundamente en un accidente, yo, para poder amortiguar el impacto y procesar esta información, yo voy a sublimarlo y le voy a dar un significado espiritual a esta sublimación, ¿verdad? Entonces, yo vengo y lo proceso. Bueno, Dios quiso que esto sucediera de esta manera. Pero ¿qué sucede cuando yo no tengo este proceso de sublimación y no lo logro codificar? Voy a ser una persona que me voy a llenar de odio y me voy a enojar hasta con Dios, ¿verdad? Voy a Claro, y sentir, suele pasar. sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me hiciste esto, Dios? O sea, ¿y por qué si Dios existe, por qué permitió que esta persona que yo amo tanto falleciera? Claro. Entonces, puedo tener odio ante la vida, puedo tener odio hasta el mismo Dios, y me persigno la boca, que qué feo se siente decirlo, pero es la verdad, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros, toda la experiencia humana, una vez se logra conversar en un ambiente seguro, donde no estoy siendo yo juzgado y donde me guían para poder procesar esta información, eso va a ser una experiencia de vida completamente diferente al venir y estar como en modo automático, respondiendo únicamente con el hígado ante situaciones que van pasando y no viendo quién me las debe, sino quién me las paga, ¿verdad? Claro, sí, y así suele pasar con muchas personas. Mira, solo quiero leer aquí primero quiero mandar saludos a todas las personas que se conectaron, Emily Porras, Chiqui Muray, es la Chiqui, mira, hola Chiqui, ¿cómo ¡Ay, estás? chiquitilla! Edgar Ramírez, si lo conoces, te mando saludos. Carla Miranda, ¿cómo estás? Patricia Franco, la Pati, Anelis González, Mili Herrera, perdón, Gerbe Giovanni Mendía, Jorge Noguera, ¿qué tal, Jorgito? Amílcar Hernández, Ángel Cabrera, Silvia Marroquín, Oscar Chajón. Amílcar dice, logra ofender y lastimar a las personas que están alrededor de uno sin ir tan lejos. Claro, eso es lógico, ¿verdad? El odio hace daño, era lo que decíamos, hace daño no solo a quien lo siente, sino a las personas con las que convive, porque no tenés paz, no llegas a tener paz. Donald Salguero, siempre bella e inteligente, mi Stephanie. Ahí tenés un admirador. Mira, un fuerte abrazo con todo mi amor. Que Dios te bendiga siempre y siga siendo luz para muchas personas. Ay, qué belleza, gracias. Dice Amílcar, pasa a ser una depresión y cómo podemos salir de eso. Es decir, el odio pasa a ser una depresión y cómo se puede salir de eso. Sí, miren, fíjense qué buena pregunta, porque sí, el odio en un momento dado, cuando tú no lo logras sacar, porque obviamente tenés ganas, o sea, vamos a hablar, qué feo hablar de esto, qué incómodo hablar, porque precisamente por eso es que estamos hablando Claro, de de este tema. este tema, porque realmente es tan importante pero por ejemplo, cuando una persona odia, tiene ganas de matar. Digamos, pensemos que alguien viene y dice, bueno, esta persona violó a mi hijo y yo tengo ganas de matarlo, pues, porque violó lo más preciado en mi vida, que es mi hijo. Entonces, aquí viene una cuestión, no lo puedo matar. No lo puedo matar. Porque Quiero, dentro pero no puedo.
quiero. O sea, el instinto me está llevando a Claro, mí a voy a matar, quiero matar. Si lo tengo enfrente, lo quisiera destruir por lo que le hizo a mi hijo. Entonces voy a definitivamente. buscar una forma de vengarme y simplemente por el tema de mi sistema de creencia y mis principios, no me lo permito hacer. Porque no Ujú, podemos andar matando a la gente por mucho que nos hagan daño. Son cuestiones que ya vienen instauradas en nuestro sistema de valores y no vamos a poderlo hacer. claro, Entonces, ¿qué sucede? Ese odio se queda dentro de nosotros, porque recordemos que nosotros somos seres de energía y que cada pensamiento que nosotros tenemos es una descarga energética que puede contener veneno o bendición, totalmente de acuerdo. ¿verdad? Entonces, Sí. lo que va sucediendo es que la persona va teniendo tanto enojo, tanto odio, que esto se va convirtiendo, se va revirtiendo en contra de sí mismo y en un momento dado se puede llegar a convertir en una depresión. O sea Y que lo una que está depresión terrible. Amílcar es verdad. Sí, es Amílcar Hernández, ajá. O sea, la pregunta Sí. que hace Amílcar es excelente porque es real. O sea, eso es así. Entonces, lo que se tiene que hacer es conscientemente tomar decisión de perdonar, porque el acto de perdonar es liberador para quien odia. Ujú. O sea, digamos, el rencor, los celos, la envidia, la venganza, el odio, digamos, todas esas emociones que son negativas, al final, cuando yo tomo la decisión de yo me voy a despojar de esta emoción negativa, es un acto de liberación para mí mismo. Hacer, Totalmente. hay que Y, hacer. y eso está, y mira, y poderlo decir, habrá muchas personas que dicen, ahí es que lo que pasa es que usted no ha vivido lo que yo he vivido y es muy fácil hablarlo, pero eso se ha dicho tantas veces y yo creo que es un factor tan importante y tan fundamental el perdón, porque entonces es lo que te decía hace un rato, no tienes paz, no logras tener paz, pasas toda tu vida, independientemente de si eres joven o adulto, pasas el tiempo de tu vida quitándote esa energía por estar pensando en cómo dañar o qué hacer o que le vaya mal o como decís tú, hasta el punto de matarlo. Por eso podemos ver el lado contrario. Por ejemplo, personas extraordinarias como el Papa Juan Pablo II, que después del atentado que tuvo, él mismo al salir ya del hospital y todo, fue a perdonar a la persona que quiso matarlo. Son personas extraordinarias, como dices tú, que algo tan fuerte que te pasa en la vida y que tengas esa capacidad. Pero lo que tú dijiste es así de simple y así como lo dijiste. El perdón libera y eso te va a liberar completamente y te va a hacer que tu vida sea más placentera, a final de cuentas. Sí, y el perdón es liberador y es uno de los procesos psicológicos más complejos. Yo les prometo que las iglesias y las clínicas psicológicas no tendríamos la cantidad de gente que llega si no fuera tan difícil el proceso del perdón. Porque Ujú, tú para perdonar necesitas ponerte en los zapatos de la otra persona para poder entender por qué me hizo esto a mí. ujú, O sea, me robó. Por ejemplo, una persona, vamos a poner un ejemplo, me robó. Eh, para yo poder perdonar ese acto de hurto, yo tengo que ponerme en los zapatos de la otra persona y entender por qué fue que me robó, qué fue ujú. lo que hizo que tomara esa decisión, por qué fue que falló. Entonces, cuando tú ya logras identificar, bueno, esta persona me robó porque no tiene los valores, no tiene los principios, tenía hambre, está metida en un vicio, yo qué sé, cuando ya logras procesar eso, es que viene el perdón. Pero el venir y decir, mire, perdone, libérese, y si la gente lo pudiera hacer tan sencillo como eso, créeme que lo harían, pero es bien Ujú. complejo, no es tan sencillo. Todos los procesos psicológicos que implican soltar son las cosas más difíciles que hay que hacer en terapia, porque Ujú. es bien difícil. Soltar es un proceso bien difícil. Por ejemplo, el soltar un duelo, soltar un ser amado, el soltar un rencor, la sed de venganza, la ira, eh, todo eso es de los procesos más complicados. Porque dice la gente, bueno, ¿y ahora cómo hago? Pero si es que usted me está diciendo suelte, pero ¿y cómo suelto?
Complicado. Sí, me imagino que te has topado con muchos de esos casos. Em, Mario Luna nos manda saludos. Amílcar vuelve a decir, las admiro por ser por ser mujeres increíbles, sigan adelante, con mujeres como ustedes se puede crecer en Guatemala. Muchísimas gracias, Amílcar. Gracias. Y esperamos que aquí nuestra querida doctora Stephanie Guilá pues haya podido resolver la inquietud que tenías. Dice él mismo que lo peor que puede decir uno es eso, porque es un escudo que se usa, uno, porque le cuesta entenderlo. A ver, espérame que no entendí mucho la pregunta. Dice, es lo peor que puede decir uno porque es un escudo que usa uno porque le cuesta entenderlo. A ver, ¿entendiste la pregunta? Es que yo no Está un tengo poco, para... está un poco compleja, pero así como te la leí, bueno, yo creo que me imagino que habla del mismo tema que estamos tocando, que es el odio, o tal vez el hecho que dijimos que cuando uno te hacen un daño terrible como los que mencionabas, asesinan a un ser de tu familia o lo que sea, el poder dar ese paso del perdón, porque lo que uno quiere hacer realmente es todo lo contrario, que esa persona pague lo que hizo y si lo puedo hacer yo con mis propias manos, es, la gente cree que eso va a ser liberador, pero lo único que vas a lograr es enredar más todo eso, ¿no? Sí, es que hay cosas que son un poquito más complejas de perdonar. Por ejemplo, ¿cómo una persona puede perdonar que su abuela materna abusaba sexualmente de ella, por ejemplo? Imagínate, con tu abuelita que tiene que ser una figura de protección, es como una madrina, las abuelitas son una belleza. Claro. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que pueda existir esto? Ujú. O, por ejemplo, ves personas que su papá la violó por 16 años. O sea, son cosas que uno dice, Madre Santa, qué complejo el poder procesar ese perdón. Y hay gente que lo logra, de verdad, que sí logra perdonar y no solamente perdonan, sino que después ayudan a la persona que lo violentaba constantemente, ¿verdad? Son gente admirable, definitivamente de una nobleza impresionante, pero, pero sí son parte de eso. Esto es parte de los retos que tiene la vida y de la experiencia humana, ¿verdad? De el vivir estas emociones que pueden ser en un momento dado tan complejas de poder procesar, ¿verdad? Eh, Claro. no digamos cuando algo le hacen a uno de tus hijos, ¿verdad? Es que Tal como vez decimos, el talón de Aquiles es nuestros hijos y sí, cual leonas salimos a la defensa de ellos y yo creo que el hecho de pensar tan simplemente en que alguien le haya hecho daño a uno de tus hijos, es un tema muy difícil, como decir, de procesar, ¿verdad? Y por supuesto, hay diferentes situaciones en la vida que, que son más difíciles de perdonar. Una es esta, porque otra puede ser, como decís tú, ¿verdad? Bueno, me robó, que tampoco pues, es el caso, pero me robó, o no sé, como te decía, las parejas, por ejemplo, muchas parejas que se paran odiando de una forma impresionante. Yo lo he visto de una manera en la que de verdad, como dice, no se pueden ver ni en pintura, pero no han entendido que de por medio tienen, como decís tú, un hijo, así que 50% de cada uno, ¿verdad? Entonces, eh, al final de cuentas, el hijo está sufriendo esa circunstancia. Y hay muchas otras cosas. Ahora, como estamos viendo también la parte psicológica, que es lo que nos interesa aquí contigo en relación al tema del odio, yo he visto algunos programas que incluso hay uno que se llama índice de maldad, porque según lo que tú contas, aparte de que puede ser transgeneracional, que ya lo mencionamos, también hay cosas que vienen arraigadas por tu niñez, por lo que te pasó en tu niñez. Y yo me imagino que ahí es donde vienen esos hombres violadores, por ejemplo, porque pasaron por algo y la verdad es que lo odian a la mujer como tal, independientemente de que sean o no familia, la figura femenina
para ellos es una aberración, entonces lo que quieren es hacerle daño porque piensan que ahí están sacando todo ese daño que en algún momento recibieron. Correcto, correcto. Digamos que está la maldad pura y está, digamos, todo lo que es la psicopatología cuando ya tenemos un cuadro de un sociópata, que es un tema también muy interesante que podamos abordar en este momento. Por ejemplo, el tema de la sociopatía y cómo esto se manifiesta con tanta maldad. Vamos a hablar acerca de, por ejemplo, la máxima expresión de la sociopatía, que es, vamos a hablar de los mareros. Pero así como hay mareros, existen muchísimos delincuentes de cuello blanco, donde ellos son la ley, ellos son la autoridad. Claro. Y es la ley del más fuerte. Y entonces son personas que no tienen ni la más mínima, como te dijera yo, no tienen ni la más mínima culpa cuando transgrede el derecho de otra persona. Entonces, ante el dolor de otra persona, no sienten absolutamente nada porque ellos son la ley. ¿Y cómo se forma este tipo de personalidad, la sociopatía? El sociópata no nace, se hace. Aparte es el psicópata. Vamos a hablar del sociópata. El sociópata es una psicopatología que lo que sucede aquí es que el niño en ningún momento se le instauró la ley. En ningún momento. Entonces ellos se convierten en la ley. Son niños que sus padres han sido extremadamente permisivos, son niños que no han tenido consecuencias, no ha habido reglas, no ha habido autoridad, y esto va desarrollando este tipo de personalidad, la sociopatía. Ahora, el psicópata es otra historia. Ese sí, nace. Generalmente tienen una lesión en el lóbulo frontal y por eso es de que viene el tema de los asesinos en serie. Entonces, digamos que dentro de la amplia gama de la maldad, vamos a ver que hay diferentes tonos desde el negro hasta los grises y está la máxima expresión de la bondad, ¿verdad? Pero ahí ya nos vamos a otro cuadro clínico, ¿verdad? Pero digamos que está el psicópata, que el psicópata nace con una lesión en el cerebro, son asesinos en serie y que verdaderamente muchos optan por darles, los matan, ¿verdad? Les dan, ¿cómo es que se llama eso? Pena de muerte, pena de muerte. Exacto, les dan pena de muerte y realmente son personas que ya tienen como una lesión a nivel cerebral. De ahí está el sociópata, que el sociópata se hace, o sea, fue creado, fue a través de su crianza y el proceso de socialización donde ellos no sienten la más mínima culpa de nada. Ni empatía por nadie. Por nada, ni por nadie, ni por los animales, ni por nada, pues es un verdadero problema, ¿verdad? Y de ahí viene todo lo que son las neurosis, que ya puede uno ver gente que tiende a ser como más rencorosa, gente un poco más vengativa, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo pienso que realmente tenemos que siempre inspirarnos en modelos que nos puedan permitir alcanzar ser mejores seres humanos, ¿verdad? Claro. El hecho de que, por ejemplo, una persona haya vivido una situación donde un hijo fue secuestrado y el día de mañana hace una organización antisecuestros de niños, la Organización de Madres Angustiadas, ¿te acuerdas de esa organización? Sí. Eso lo que quiere decir es que esa persona logró transformar el dolor en amor. O sea, ya viví yo y en ayuda. secuestro de un hijo, me causó un gran dolor, pero no quiero que te pase a ti lo que me pasó a mí. Y entonces, en lugar de yo tomar la ley por mis manos y matar al secuestrador, yo voy a crear y generar conciencia de esto. O, por ejemplo, vengo y tengo un hijo que tuvo un accidente de carro y fue culpa de otro conductor que iba en estado de ebriedad. Entonces, yo como padre vengo y proceso esto y digo, no, yo voy a luchar por una causa noble y yo voy a hacer de este dolor un acto heroico y voy a convertir un nuevo reglamento de ley vial en contra del alcohol cuando una persona está conduciendo. Entonces,
todo depende de cómo yo voy a ir procesando mis dolores, mis duelos, y ahí está la clave. O sea, convertir el dolor en amor, el convertir el dolor en un acto heroico, más no en un acto que me lastime y que me lleve a un detrimento espiritual y emocional. Claro, por supuesto. Pero fíjate que todas estas organizaciones que han nacido a raíz de este tipo de circunstancias que mencionas, son organizaciones que han tenido un crecimiento, o sea, es decir, hay más gente buena, o sea, han tenido un crecimiento y yo creo que tú bien lo mencionaste, el sociópata se hace. Y esto también para los papás que están con niños en los cuales pueden corregir, les pueden poner límites, porque esas personas no tienen, como dijiste, no tienen límites, no tienen empatía, patean a un animal en la calle y los papás casi les aplauden. O sea, son situaciones probablemente muy pequeñas, mínimas, pero que a lo largo de su crianza pueden parar con un problema de este tipo, pueden parar siendo un sociópata donde realmente ya la situación se sale de las manos completamente, ¿verdad? Entonces, el poder tener el control como papás. Y yo me recuerdo que, por ejemplo, en nuestra época de niñas, pues si te daban una nalgada, te corregían y no pasaba nada, pero ahora los papás están con que es traumático que le pegues al niño, que lo regañes, y ahí estás viendo esos niños berreando en un lugar público, pateándole a la mamá, se ve en las noticias, se ve, yo he visto situaciones en las que veo que el niño le pega a la mamá en la cara, por ejemplo, y es un niño de 3, 4 años, entonces, ¿qué podés esperar de ese ser humano cuando ya crezca? O una niña puede ser, pues, o sea, no es solo hablando de hombres, sino que también pasa con las mujeres. Sí, 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 eso es algo que definitivamente, bueno, y te voy a decir, y lamento decirlo, yo no soy feminista ni soy machista, sino que hablo las cosas en base a estudios, y resulta que el tema de la agresividad en los hombres es muchísimo más fuerte que en las mujeres, y de hecho tú lo ves en clínica, de 100 niños que van a terapia, una es niña. Sí, pues. O sea De que es. son hombres. ¿Por qué? Ujú, Porque al hombre le cuesta más el manejo de las emociones y se le permite también ser mucho más agresivo. ujú. Entonces, no queremos tampoco convertir a los hombres en entes femeninos, no es esa la intención. Sabemos de que hay un tema de testosterona y hay un tema de masculinidad, pero sí la agresividad, el enojo son emociones que todos los seres humanos tenemos que aprender a manejar y en el caso de los hombres, pues a veces tienen la gran ventaja de que se dan dos trompadas y ya estuvo. En cambio, la mujer es a través de la lengua donde agrede, ¿verdad? Ujú. Eh, O más maquiavélica, más estar ahí sí, como analizando cómo llega al objetivo que es, yo voy a ser infeliz a esta por lo que me hizo, entonces volvemos a caer en lo mismo. Pasa la vida, su vida, dando vueltas como que es hámster cuando deja de vivir su propia vida. Entonces yo creo que es bien importante el poder darse cuenta de lo que uno está pasando, buscar ayuda con alguien como tú para poder, como decís tú, transformar todo eso, pero principalmente, como en todos los casos, darte cuenta que tú estás pasando por eso, porque al final de cuentas, uno es el que se conoce, hacerse un autoanálisis y decir, bueno, realmente a mí sí me pasa esto. Yo sí he pasado por esto y sí, y en mi mente ha pasado muchas veces. Entonces, buscar ayuda y qué mejor que tú que puedas darles esa terapia, darles esa ayuda para evitar que más gente tenga ese sentimiento, ¿no? sí, mira, ay, gracias, gracias Lunita. Pues la verdad es que la condición humana no nos tiene que arrastrar a ser seres humanos deplorables y llenos de emociones negativas, sino que la experiencia humana debe de permitirnos ir enalteciendo nuestra esencia y nuestro espíritu. ¿Verdad? La idea aquí no es competir con nadie, sino que darme cuenta que yo soy mi principal rival, que solamente yo me puedo superar a mí mismo y que si yo estoy teniendo una situación de una emoción negativa, es una excelente oportunidad para poder hacer una introspección
y poder detectar qué es lo que está pasando, o sea, qué es este reflejo de mí misma que me está afectando, porque generalmente yo voy a odiar como un reflejo de algo en mí mismo que yo no he logrado resolver. Ujú. Entonces, si una persona aprovecha esa oportunidad de evaluar envidia, rencor, odio, Ira, hasta ira, o sea, si las logran ir identificando y tienen una excelente ventana de oportunidad para poder crecer como ser humano. Porque entonces, claro. que esta ira se me vaya en escalada y se convierta en un acto de odio o de maldad, yo puedo venir y ver que esta ira yo la puedo convertir completamente en coraje y valentía y convertir esto en un acto heroico, Ujú. ¿verdad? Sí, Y fíjate que yo creo que también una cosa que es sumamente importante y es el hecho de que yo probablemente no soy culpable de lo que me pase, pero sí soy responsable de sanar lo que me está pasando. ujú, Y pasamos la vida pensando de que vamos a venir a salvar el mundo y que vamos a ayudar a los niños de Haití, que el África y que los niños con hambre, y no nos damos cuenta que la primera persona que venimos a salvar a este mundo es a nosotros mismos, a nuestro claro. niño interior, Ujú. ese niño que sufre y que al final mi misión en esta vida es convertirme en el ser humano que yo siempre soñé ser. Y realmente, por ejemplo, yo puedo tener una gran amistad contigo, Lunita, y yo jamás voy a competir contigo, jamás, ni tú Claro. conmigo, porque al final, cuando las personas logran identificar que cada quien tiene su propia misión en la vida y que cada quien tiene que llegar a alcanzar sus metas, la visión de la vida, como que ya lograste entender una buena porción. No hay que sentir Sí. envidia, no hay que sentir enojo, porque para todos da Dios. Para todos da Dios. Totalmente, totalmente. Y es que de verdad te pasas tu vida con una amargura tan grande que dejas de disfrutar cada momento maravilloso que la misma vida te da Así es. por estar enclaustrada en ese sentimiento, cuando realmente, como decís tú, podés identificar por qué es que yo me enojo, me altero tanto, por qué es que me dicen cualquier cosa y yo ya estoy a la defensiva, porque, o sea, allí hay que trabajar en algo, definitivamente hay que trabajar en algo y hay que buscar ese apoyo, porque mira, como decís tú, muchas veces creemos que somos superpoderosos o superpoderosas, o sea, las mujeres somos luchonas y todo, y por supuesto yo no estoy en contra de eso, pero también tenemos que entender que hay circunstancias, hay emociones o sentimientos que nos están haciendo daño y que por ello es que tenemos que buscar la ayuda necesaria para evitar en la medida de lo posible seguir metidos en eso que no nos va a llevar a nada y vamos a dejar de disfrutarlo, porque como decís tú, en una amistad tan grande como la que tenemos tú y yo, porque tú sabes cuánto yo no solo te admiro, sino te adoro, Yo a ti el, también, el hecho de ver todas las cosas maravillosas que a ti te pasan, a mí realmente me hacen sentir muy feliz por ti. Entonces yo creo que eso se llama empatía. No solo el cariño que nos tenemos, sino la empatía que se pueda tener por las demás personas. Entonces, trabajar con los niños eso, decirle a los niños, a los animales hay que cuidarlos, a las personas adultas, porque hemos visto casos de odio incluso de hijos hacia los padres y así. con un final trágico, terrible, sorprendente, porque para muchos es así, ¿cómo pudo ser posible? Pues, o sea, la persona que te dio vida, hacerle tu daño, o al revés, los padres hacia los hijos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tocar todos estos temas, el platicar contigo, que eres la experta en estos temas, es muy lindo y es muy enriquecedor, porque habrán muchas personas que están viendo este live, que lo van a ver posterior y que realmente lo que queremos es dejarle las herramientas necesarias para que puedan darse cuenta lo valiosos que son como seres humanos y lo maravillosas cosas que pueden hacer en su vida partiendo de eso, partiendo de darse cuenta
que no te va a llevar a nada, absolutamente nada, vas a parar sufriendo toda tu vida y con una amargura impresionante, ¿no? Mira, por ejemplo, el caso de la misoginia. Ujú, O sea, misoginia quiere decir odio a la mujer. claro. Miso es odio y ginia es vagina. Entonces es el odio a la mujer. Y entonces vamos hablando del tema de Cristina Sicaviza y este muchacho Barreda. 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 Ujú, Y cómo él llegó a violentarse de tal manera y el vínculo tan patológico que él manejaba con la mamá. Y cómo este vínculo patológico llevó a que este hombre estuviera tan lleno de odio. Y te digo, ujú. yo que estuve en el mismo colegio que Cristina Sicaviza, ella unos años menor que yo conocí a Cristina, era una santa, pues. Entonces, y que obviamente, aunque hubiera sido una diabla, nada justifica lo que este hombre hizo. No, Pero absolutamente. aún más, duele aún más sabiendo la bondad de Cristina y cómo estas expresiones de odio pueden llegar a estos puntos y cómo lamentablemente mártires como Cristina Sicaviza hoy en día, eh, muchas mujeres pueden hoy pueden hacer valer sus derechos Derechos. a partir de una situación tan dolorosa. Y ahí sí vamos nuevamente al tema de los padres de Cristina y cómo ellos pudieron transformar Transformar. este dolor tan grande de ni siquiera poder identificar el cuerpo de su propia hija y Ujú, crear todas estos cambios que al final hoy en día muchas mujeres se benefician gracias a la actividad política que los padres han tenido a partir de la muerte de su hija. Entonces, claro. yo lo que quiero es como el poder eh, hacerlo de una manera más gráfica de cómo una expresión de tanto dolor, algo que te causa tanta ira, te puede llegar a sentir tanto odio, lo puedes transformar en amor. Es complejo, Claro. es difícil, pero se puede. Sí, yo creo que sí se puede. Y como, mira, ya llevamos una hora platicando y yo ni la sentí. Como siempre, a mí me encanta poder platicar contigo de, bueno, de tantos temas, pero en este caso, en este tema en específico, como decíamos en un principio, es algo que muy pocas veces se toca, muy pocas veces se platica, incluso a veces ni siquiera dentro de las mismas familias se habla, se platica, únicamente se ve pasar. Se ve que pasa y que pasa y que pasa y no se busca ninguna solución. Como decís tú, tiene que haber alguien en la familia que pueda ser el que como con una espada, corte todo lo que ha venido pasando. Pero yo creo que es un tema muy válido de poderlo hablar. Tú como psicóloga sabrás que hay formas para hablárselas a los niños, a los adolescentes y no digamos a un adulto, pero básicamente es el poder entender que el odio lo podemos transformar, siempre y cuando querramos, tengamos la voluntad y ante todo la ayuda necesaria para poder hacerlo, porque a veces no podemos hacerlo solos. A veces decimos, no, yo de verdad me prometo que mañana ya no voy a pensar en esta persona para allá y llega el otro día y volvés, que como una adicción, ¿verdad? Y volvés y volvés y volvés y volvés. Entonces el identificarlo, el poderlo platicar, el poderlo conversar y entender que no te va a llevar a nada bueno, que va a desgastar tu vida y todos los aspectos que tú mencionaste. Yo estoy segura que a muchas personas les dejamos muchas herramientas, les dejamos muchos consejos. Yo quisiera que para terminar ya este live, que tú terminaras con algo que tú quisieras agregar, que tú quisieras decir, que tú quisieras sugerir a la gente que nos ve en relación a esto, al odio. Bueno, mira, yo pensaría que lo primero que tenemos es que recapacitar que realmente ojo por ojo, diente por diente no es alguna opción, que tenemos que lograr identificar si estamos enojados y transformar ese enojo. El enojo nos sirve para poner límites. Cuando vamos postergando el poner límites, se va esto en una escalada y esa escalada puede llegar Ujú. a temas de odio. También me encanta a mí hablar mucho cuando Cristo sacó a los mercaderes del templo,
no les dijo, caballeros, por favor, retírense del templo. O sea, Cristo se puso furioso, pues sí, les dijo, o sea, sacó el látigo y les tiró todo. Sí, o sea, ¿por qué? Claro. Porque la ira, el enojo es una emoción que nos va a servir para poner límites. Tampoco estoy diciendo de que las personas tienen que ser eh, Callada zombies la boca. No, y no pues sí. defiéndanse, hay que defenderse, Claro. pero no llevar las cosas a una escalada. Tratar en la medida de lo posible que si yo siento enojo, resolver, avanzar, porque si yo vengo y voy mitigando este enojo, lo voy dejando, lo voy postergando, tarde o temprano eso se va a salir de control, se va a volver una bola de nieve y voy a tener un acto de venganza porque soy un ser humano. Entonces, el truco está En no sentirlo, sino en cómo manejarlo. cómo gestionarlo, exactamente. Sí. Entonces, pues básicamente esa sería la forma en como a mí me gustaría terminar de esta conversación, Lunita, y pues darte también todas las gracias por permitirme acompañarte en este espacio tan lindo que tenés. Tan linda que sos, ¿sabes cuánto te quiero? Y mi amor, ¿Sabes cuánto te extraño? Porque no nos hemos visto, pero ah, espero que pronto nos podamos ver. Y pues sí, para terminar, saludos a Edwin Aldana, Patricia López, Sandra Margarita Galvez, Astrid Torres, Wendy Serrano. Muchas gracias por estar pendiente, por haber visto este live. Y bueno, pues yo creo que el tema como tal, probablemente a algunas personas les hizo clic, probablemente a otras personas pues las dejó pensando en todo lo que platicamos, y eso es lo importante. Este podcast o este espacio se llama Resiste, no pasa nada, porque creo que siempre podemos encontrar una solución, una salida hacia un mejor momento, hacia un mejor camino, porque al final de cuentas, así como venimos solos al mundo, nos vamos a ir. Y yo creo que si podemos este camino que nos toca vivir, pues que lo vivamos de la mejor manera, tratando de evitar, como decís tú, esas son emociones que todos sentimos. Yo, por supuesto, que me he enojado, por supuesto que he alzado la voz, todos hemos tenido, así como hemos reído, hemos llorado, pero yo creo que hay que aprender a manejarlos. Y qué mejor que todas las herramientas, como te repito, que tú nos dejaste acá. Esto último que tú dijiste es muy importante, y quisiera, para terminar, que nos dijeras cómo te pueden encontrar si alguien que está pasando por esto o conoce a alguien que ha pasado por esto pueda abocarse a ti para poder recibir una terapia de este tipo. sí, la primera consulta la doy totalmente gratis. Pueden agendar su cita al 2507-9029 y 4214-2077, Boston Clinical Consulting. Estoy para servirles y pues espero estar nuevamente contigo más adelante, mi Lunita linda. Te mando un Sí, tan abrazote, linda. gracias y espero verte pronto. Ay, sí, te tengo que abrazar mucho, 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 mucho el día que te vea. Yo te agradezco. Te mando muchos besos, mi nani linda. Por favor, besos a mis amores también ahí en la casa. Igualmente, Muchísimas Lunita, gracias. que Muchísimas Dios te bendiga. gracias. Gracias, mi nani. Gracias a todos, de verdad, por estar pendientes de estos lives. Y gracias nuevamente a ti, Nani, porque sé que eres una mujer sumamente ocupada, y gracias por tener el tiempo para mí, para estos programas, y principalmente para dejar todo lo positivo que podamos, porque de eso se trata la vida, de vivir de manera plena, feliz. Y quiero agradecer, como siempre, a la productora 16 milímetros, a Casting Modelos, a Farmamoon, y nuevamente un beso enorme para ti, mi Nani Un beso, linda. cuídate Te mucho. quiero muchísimo y gracias por todo el día de hoy. Estuvo muy linda Igual la charla. mucho. ¡Mua! Te quiero. A ti, mi Chao. amor.